Materia reservada. Hemos cometido un pequeño error, un lujo que no nos podemos permitir. Tenemos que actuar rápido. Para estos casos lo mejor es volver sobre nuestros pasos y borrar todo rastro posible. Cortar todos aquellos hilos que conecten al individuo con nosotros. ¿Por dónde quiere que empecemos? Había pensado por limpiar toda prueba que pudiera demostrar su vinculación con estas instalaciones. Sugiero ir más allá. Le escucho. Su credibilidad. Excelente. Continúe. Es de esperar que, cuando comunique su experiencia, haga uso de su estatus como científico para que le tomen en serio, para ser escuchado. Sí, aquí. Este es su historial académico. Instituto Tecnológico de California, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Laboratorio Nacional de Los Álamos. Comenzaremos por ahí. Muy bien. Enseguida enviaré a algunos de nuestros agentes para que realicen la visita. Perfecto. ¿Algo más? Sí, lo cierto es que sí. Verá, nuestra política de dividir nuestras investigaciones en departamentos independientes nos permite evitar que nuestros empleados desconozcan la verdad al completo de lo que están investigando. No obstante, esta vez puede ser diferente. ¿Y qué es lo que le preocupa? Este tipo en cuestión estaba destinado a una sección un tanto especial. El elemento 115. Exacto. Ciertamente, una información muy delicada. Es por eso que esta vez le pido, aún más si cabe, máxima discreción. Comprendo. Afortunadamente, la realidad está de nuestro lado. ¿Qué quiere decir? La verdad que ese pobre diablo quiere mostrar al mundo es tan increíble y asombrosa que dudo que alguien le tome en serio. No obstante, y a modo de prevención, seguiremos adelante con nuestro plan de desprestigiarle. Con permiso, señor, voy a comunicar las órdenes. Perfecto. Agente, la dirección tiene un nuevo encargo para usted. En breves minutos podrá encontrar las instrucciones del mismo en su mesa. Nombre del sujeto, Bob Lazar. Objetivo, desprestigiarle. Ya está, señor. Información entregada. Bien. Ahora solo queda esperar. Nuestro trabajo va sobre ruedas. Caravaca, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Encantado de estar otra vez contigo. Bueno, mira, yo tengo en mis manos, estoy mostrándolo a través de la cámara de Facebook Live. Ya saben que emitimos a través de Facebook Live y tenemos una imagen. Yo he traído hoy de sus 6 libros que tiene José Antonio Caravaca publicados. Tengo 4. Tengo, pues por ejemplo, vamos a mostrar el primero, que sería La última profecía de Julio Verne. Lo tenemos ahí. Libro que estoy presentando en este momento a la cámara.
¿De acuerdo? Bien. Hay más libros como este, que viene perfectamente para hoy. OVNIs, las 50 mejores evidencias. Ahí está el libro. Hay otro libro más. Encuentros cercanos con OVNIs. También presentándolo a la cámara. Y este último, que es el que ha creado un auténtico bombazo en el mercado, sobre todo lo que a ufología se refiere, que ahora entraremos después más en profundidad con él, que están viendo distorsión. Bueno, pero vamos a comenzar hablando con José Antonio, tenemos tiempo, hablando de ese resurgir de los ovnis, con temas que siguen estando muy candentes, y sobre todo temas, José Antonio, que aunque tienen que ver con un tiempo atrás, años 90, con ese Bob Lazar o Bob Lazar, que de nuevo ha salido a la palestra. Quiero comenzar con esta historia, porque creo que es de sumo interés y que tú tienes buena información sobre él. Claro, sobre todo hay que tener en cuenta, como tú bien dices, que actualmente se está produciendo un resurgimiento del fenómeno OVNI a nivel popular, a nivel de medios de comunicación masivo, porque hay que tener en cuenta que durante muchísimo tiempo todos los que hemos seguido más o menos el rastro de los no identificados no hemos desistido de ni un ápice en nuestro interés por conocer, por divulgar y, como digo, en seguir la pista para intentar ofrecer más informaciones en público, pero que sí que es cierto que de un tiempo a esta parte, sobre todo bien entrado el siglo XXI, se notó que a nivel de medios de comunicaciones masivos, pues el asunto ufológico, todo lo relacionado con los ovnis, con los platillos volantes, pues habían perdido esa fuerza, esa viveza que tenía en décadas pasadas. Ya se pensaba que todo, como se suele decir vulgarmente, que todo el pescado estaba vendido, que no había nada que ofrecer. Y aunque íbamos a hablar, para iniciar el tema del resurgir de los ovnis, por el interesantísimo hacer de Bob Lazar, pero sí es interesante hacer notar a tu audiencia que precisamente ha habido un actor inesperado, en este caso el Pentágono, que ha actuado como un desfibrilador para resucitar al muerto, al ovni, al objeto volador no identificado, al platillo volante, digo, sobre todo a nivel de medios de comunicación generalistas, de la opinión pública que se encuentra prácticamente absorta y ajena a todo lo que tenga relación con el tema OVNI, y todas esas informaciones que prácticamente desde el 2017 vienen sacudiendo a todo el mundo prácticamente, porque muchos de tus oyentes se habrán mostrado sorprendidos de ver cómo periódicos, emisoras de radio, incluso telediarios, pues abrían sus informativos con grandes titulares trayendo otra vez a la palestra el tema OVNI, y todo por lo que estoy comentando, en que un actor inesperado, alguien, el invitado que uno no espera y que aparece a última hora, en este caso, como digo, el gobierno norteamericano, pues se ve involucrado en la investigación en pleno siglo XXI del denostado, que eso es lo que pensaba mucha gente, fenómeno OVNI. Y esto ha sido, digamos, lo que de alguna manera creo que también enlaza en parte con la información que habría en vuestra magnífica dramatización sobre el asunto de Bob Lazar, un tema harto conocido por todos los aficionados a las cuestiones ufológicas, pero que ya a principios de los 90 del siglo pasado comenzó a perder interés, y que ahora, en pleno siglo XXI, al eco de los ovnis del Pentágono, pues vuelve a cobrar rabiosa actualidad con un documental que ha presentado la plataforma
la conocida plataforma Netflix, como digo, en un documental titulado Bob Lazar, Área 51, platillos volantes. Vamos a seguir hablando con José Antonio Caravaca. Recuerden que esto, de alguna forma, queremos presentarlo. Primeramente, yo quiero también realizar un homenaje a José Antonio Caravaca, primeramente por su larga trayectoria, también por la fidelidad, por los años que lleva también subido esta nave como uno de esos tripulantes de lujo que tenemos el privilegio de tener. Después también porque ha publicado trabajos en referencia al mundo de los ovnis, como he dicho, 6 libros que, bueno, la verdad que son fantásticos. Y también todo esto, no como preámbulo, porque este es un preámbulo muy, muy importante, pero sí que puede ser como el inicio de lo que tendremos el próximo día 26, como cada año, el último viernes de julio, emitimos nuestra ya célebre alerta OVNI. Y yo quería hablar de ovnis porque así abiertamente, porque después el alerta es complicado por todo lo que tenemos, hay mucha información, mucha participación y no se puede ahondar demasiado en los asuntos. Hoy sí lo quiero hacer, a falta prácticamente de 3 programas para esa alerta ovni, y lo quería hacer con José Antonio Caravaca, ¿no? Es nuestro compañero el que nos habla de ovnis en otros mundos desde hace ya muchos años. Lo seguimos teniendo, seguimos conociendo toda la información, pero mira, ha dicho que hay un elemento o hay un protagonista, ¿no? Que es el Pentágono. El Pentágono, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinión tienes, José Antonio, estas declaraciones o esta información que se ha vertido, hablando ahora que en los años 2014 y 2015 se está estudiando el fenómeno OVNI? ¿Qué clase de fenómeno se está estudiando? ¿Es el fenómeno que conocemos todos como un fenómeno que puede ser no humano? ¿O qué clase de fenómeno es el que investiga el Pentágono? Bueno, en esa están muchísimos investigadores norteamericanos, compañeros, que están intentando obtener información, solicitándola a los diferentes canales que existen allí en los Estados Unidos para poder acceder a documentación secreta relacionada con estos supuestos proyectos de investigación secretos dedicados al tema OVNI, y la verdad que no queda nada claro que a lo que dedicaba el Pentágono 22 millones de euros de su presupuesto anual destinado en defensa, que son, creo recordar, unos 600 millones de dólares. Para que todos tus oyentes se hagan una idea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, España destina 15 millones de euros a todo su presupuesto de defensa. Alemania y Reino Unido rondan los 42, 43 millones, y Francia 53, y Estados Unidos solamente destinaba 22 millones a este proyecto que se realizaba dentro de, o tenía su oficina dentro de los anillos más secretos que se encuentran dentro precisamente del Pentágono, y que estaban relacionadas, por lo que sabemos, a un programa sensible de identificación de amenazas aeroespaciales. Hay también mucha controversia y también muchísimas discusiones por intentar averiguar, fijaros hasta dónde llega la polémica en los Estados Unidos por saber el nombre exacto del programa confidencial del Pentágono para el estudio del fenómeno OVNI o de amenazas aeroespaciales, o como se quiera denominar. Por ahora han salido varios nombres. Se habla de un programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales. También el que se cree que probablemente sea el proyecto, el que tenía esta denominación, que sería por programa de aplicación de sistemas de armas aeroespaciales avanzadas. Y parece ser que estaban también muy interesados dentro de este proyecto secreto en la posible investigación de tecnología de potencias extranjeras, que no extraterrestres, en este caso de la emergente, bueno, ya no es emergente, ya es una gran potencia mundial como es China,
y la siempre preocupante Rusia, y al parecer pues muchos mandos del Pentágono estaban más preocupados de que algunos de esos avistamientos que se estaban produciendo y que se estaban recogiendo a través de los canales militares, sobre todo de la Marina, pudieran estar siendo provocados por aviones, drones o cualquier tipo de artilugio volador de alguna potencia extranjera. Hay que tener en cuenta, y en esto estuvo muy acertado el coronel Pedro Baño, que con toda esta información que, como digo, se ha dado a conocer a través de periódicos de prestigio como The New York Times, Washington Post, la cadena de televisión ABC News, y a nivel mundial en prácticamente todas las cadenas de televisión se han ofrecido informaciones referentes a estas investigaciones extrañas del Pentágono, pues de alguna manera ha provocado que ese recelo que pudieran tener muchos pilotos a la hora de comunicar a sus superiores que habían tenido algún tipo de encuentro o de avistamiento en el aire de algo desconocido, y que no lo relataran o no informasen de ello por temor al ridículo, pues esta puesta en escena que ha habido con todas estas noticias que han circulado de un lado a otro, pues hace que se vean en cierta medida respaldados por su propio gobierno, que parezca que el asunto es serio, que incluso se habla de amenazas contra el pueblo norteamericano, y el coronel Pedro Baño, pues con cierto atino, pensaba que quizás el propósito, o uno de los propósitos de que se haya dado a conocer esta información, es como un aviso a navegantes, pero entre la propia tropa norteamericana, para que borraran de un plumazo eso que tienen en mente cuando se habla de cualquier tipo de cuestión relacionada con ovnis y con el tema extraterrestre, y con temas así un poco que les puedan llevar al ridículo o a pensar que están contando algo fuera de lugar, y que reconsideraran esta opinión, pues pensando que detrás de todo esto puede haber algún tipo de amenaza seria de alguna potencia extranjera, y que sirviera como atenuante para que informasen a sus superiores de cualquier tipo de avistamiento que se produjese. Esto tiene también su parte de lógica, puesto que de un tiempo a esta parte las autoridades norteamericanas, los servicios de inteligencia, pues han notado que ha habido un incremento de este tipo de avistamientos, por lo que de alguna manera también podrían vincularlo con el apogeo que existe en la tecnología de drones y de aviones no tripulados por parte de estas naciones enemigas, entre comillas, y que pudieran estar efectuando cualquier tipo de vuelo sobre territorio norteamericano. Yo pienso que hay momentos en los que cualquier información se ramifica o se quiere ramificar adrede para saber qué respuesta podemos encontrar, pero ¿tú no tienes la sensación, José Antonio, que algunas veces parece como que echas una gota de agua en una sartén para ver si está muy caliente? Claro, aquí el problema que se dan, que parece ser que confluyen muchísimos intereses diferentes. Uno de los partícipes de este proyecto secreto, Luis Elizondo, que también hay que decir que aquí en España las informaciones desde Estados Unidos están llegando un poco distorsionadas. Nunca mejor dicho. Si se me permite utilizar el término, y hay que decir que Luis Elizondo dio a conocer esta información el 11 de octubre de 2017. Tampoco es una cosa que haya ocurrido hace pocos días, semanas o meses, sino que es un asunto que lleva ya orbitando
desde hace algún tiempo, y esto se hace en la presentación de la Academia de las Estrellas, si hacemos una traducción así rápida y malamente, de una especie de fundación, de grupo que hizo, fíjate, estamos hablando de los norteamericanos y cualquier cosa es posible, y que fue fundada por el ex vocalista del grupo Blink-182, Tom DeLonge, que es un gran aficionado al tema OVNI, es investigador OVNI, y en la presentación de este grupo, de esta fundación, pues se incluía la participación de Luis Elizondo, que dijo ya en aquella fecha que él participó en un programa sensible de identificación de amenazas aeroespaciales que habían estado investigando ovnis, más en la línea de lo que los ufólogos y todos los aficionados a estos temas tenemos en mente cuando se habla de cualquier cosa relacionada con fenómenos aéreos no identificados, y que él se molestó o vio que no había un interés por parte de sus superiores ni de las autoridades por seguir investigando en esa línea, aunque él tampoco descartaba que algunos de estos avistamientos que englobaban los informes que estaban acopiando dentro de este proyecto secreto se debieran a amenazas provenientes de otros países, pero como os digo, pues la información vino un poco también de alguna manera no manipulada, pero sí orientada tendenciosamente en algunos aspectos por la participación del grupo de Tom DeLonge, no el musical, sino de la fundación, para la investigación del tema OVNI. Y también hay que decir que el Pentágono la investigación no la hizo directamente un grupo de expertos ni de la CIA ni de inteligencia de la Marina, sino que se encargó a una empresa externa, una concesión, y esta concesión pertenecía a un polémico personaje en Estados Unidos, Robert Bigelow, un multimillonario que ya había colaborado con la MUFON, había hecho investigaciones en el famoso rancho Skinwalker, que me imagino que habéis hablado en alguna ocasión aquí en Otros Mundos, y había creado el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, donde se dedicaban también al tema de las ciencias marginales, a los temas paranormales, a la ufología. ¿Y cómo consigue este hombre, el Robert Bigelow, hacerse con el contrato del Pentágono? Pues a través de un congresista, de Harry Reid, que era también muy aficionado al tema OVNI, porque tenía un compañero en el Senado que había tenido un encuentro OVNI, creo recordar, durante la Guerra del Golfo, era piloto de combate, y vemos que también había ahí como una especie de interés personal dentro quizás de una propuesta que hizo el Pentágono para la investigación de avistamiento de cierto tipo de aeronaves, de drones, de una supuesta amenaza de espionaje que se estaba produciendo sobre territorio norteamericano, que querían de alguna manera también, que también hay que tener en cuenta que a la inteligencia norteamericana le interesa saber hasta qué punto están desarrollando China, Corea del Norte, Rusia y otras naciones tecnología aeronáutica avanzada, y parece ser, según apuntan algunos compañeros norteamericanos, que los intereses personales de Robert Bigelow se vieron de alguna manera también implicados en lo que le encomendó el Pentágono. Por tanto, vemos que el asunto es un poco enrevesado y realmente se pierde un poco la pista de lo que estamos hablando. Volvemos de nuevo a Bob Lazar. ¿Qué opinión tienes tú de este señor que dice o hace esas declaraciones, si no recuerdo mal, creo que es en el año 1989, y a partir de ahí hay una auténtica convulsión con él, desaparece del mapa
y vuelve a aparecer años después y vuelve con la misma historia. ¿Qué opinión tiene todo esto para ti? Pues imagínate, prácticamente lo teníamos más que enterrado en la memoria, hay que decirlo, no vamos a enterrar al pobre Bob Lazar, pero sí, yo todavía recuerdo cómo en el año 1989 Bob Lazar irrumpió en la escena ufológica mundial, puesto que esto que él habló y contó en aquella fecha fue como un enorme terremoto, como el que hablaba el amigo Paco Buitrago en las noticias, que tuvo una onda sísmica que prácticamente hizo que hasta la última mesa del último investigador OVNI se moviese, por muy alejado que estuviera de Nevada, que fue donde él aparentemente o supuestamente decía haber trabajado, en el área 51, y de hecho fue las declaraciones de Bob Lazar las que encumbraron al área 51 en el imaginario mundial como el lugar, la base, la instalación más secreta del planeta, donde el gobierno norteamericano estaba efectuando todo tipo de investigaciones y proyectos secretos relacionados con los platillos volantes que habían recuperado, puesto que Bob Lazar afirmó ante las cámaras de televisión en Las Vegas que él había trabajado dentro del área 51 en unas instalaciones subterráneas denominadas Sector 4, y que el gobierno norteamericano, la Fuerza Aérea, tenía 9 platillos volantes desmantelados en distintos grados, que estaban trabajando sobre ellos, que incluso los probaban, hacían vuelos dentro de la enorme instalación del área 51, para que nos hagamos una idea. Tiene más o menos unos 10.000 kilómetros cuadrados, es como prácticamente el Principado de Asturias de grande, y allí, en aquellas instalaciones, que todo hay que decirlo, está prohibido entrar, incluso se puede utilizar la fuerza letal para todo aquel que sea muy curioso y decida saltar la valla. Es probablemente, como digo, una de las bases más custodiadas y más confidenciales que tiene el ejército norteamericano. Y Bob Lazar, como digo, decía ser un científico que había trabajado en la supuesta clonación de la tecnología extraterrestre que habían recuperado los norteamericanos en diferentes lugares, que se plasmaban en estos 9 platillos que él incluso pudo ver. Decía que tenían diferentes formas, decía que había una que parecía una especie de molde de flan, otros eran los típicos platillos volantes. Incluso en el documental, a raíz de volver a la palestra con el estreno de este reportaje, pues decía que uno de los platillos volantes parecía haber sido recuperado, fíjate, en una excavación arqueológica, que era un artefacto que parecía ser muy antiguo, que llevaba ya bastante tiempo enterrado y que lo habrían recuperado de alguna forma los norteamericanos, el ejército, y que lo tenían allí también para estudiarlo y analizarlo. Bueno, por aquí tenemos también preguntas. Fíjate que, claro, sabiendo tu trayectoria y sabiendo también lo que tú has podido investigar, aunque no era uno de los temas, aunque yo también le decía a José Antonio Caravaca, digo, José, vamos a hacer una tertulia, como también le teníamos la semana pasada, como también le decía a estos dos amigos, cuando hablaban de esos mensajes encriptados en la Torá, que era como si estuviéramos tomando un café y comentando varios asuntos, ¿no? Pero aunque se salgan fuera de lo que teníamos en un principio a lo mejor en mente, José Antonio, pregunta por aquí Tomás Cañadas, porque él es de allí, por el caso de los billares, porque saben que tú estuviste investigando todo aquello y claro, la gente pues le gusta conocer más datos si los hay. Bueno, el caso de los billares es un clásico de la ufología patria. El
el último gran aterrizaje ovni ocurrido en España en el año 96, cuando ya el fenómeno ovni como tal empezó a replegarse y ya los encuentros que en décadas pasadas fueron tan numerosos y fructíferos para los investigadores, pues comenzaron a evaporarse, pero tuvimos la suerte de participar en la investigación de este espectacular incidente protagonizado por Dionisio Ávila, un sexagenario que se topó con una extraña máquina en mitad de su paseo habitual por los alrededores de Los Villares, un pequeño pueblo de Jaén, y tuvo un encuentro también con sus 3 ocupantes, que le regalaron una no menos misteriosa piedra que la llamó Lucerillo y que tenía varios símbolos grabados, y es un caso, como digo, que daría también para hablar mucho rato. Vamos a seguir también atentos, porque claro, no solamente están los viajeros en el grupo de Facebook, Viajeros de la Nave del Misterio _ Otros Mundos, sino también que están en esa emisión, dejando sus mensajes, comentarios, preguntas en Facebook Live. Vamos a seguir porque hay bastantes. Hoy, dado que íbamos a hacer una sección bastante amplia, pues esto ha generado bastante expectación y la verdad que muy contentos. De hecho, María está muy pendiente también, ¿no? Sí, bueno, ¿puedo plantear ya alguna pregunta para Antonio? Vamos a ver, José Guijarro, por ejemplo, dice, ¿los rusos también tienen su propia Área 51? Sí, bueno, los investigadores de alguna manera intentan ver reflejado en otras grandes naciones lo que ocurre dentro del territorio norteamericano, y durante mucho tiempo pues se ha especulado que probablemente los rusos también tengan en alguna región remota de Siberia algún tipo de instalación similar a la del Área 51. Yo creo que todo esto, María, José Antonio y bueno, y el resto de viajeros que nos escuchan, yo creo que todo esto se genera porque esto parte de 2 ramas, ¿no? Una es la creencia de que los objetos no proceden de este mundo, y hay otros que creen que esos objetos sí pertenecen a algún gobierno, ¿no? Entonces, claro, si existe un Área 51 en Estados Unidos, tiene que existir también algún tipo de Área 51 en otros lugares porque son grandes potencias. Pero, ¿y si no es así? Y en el caso de no ser así, José Antonio, claro, todo partiría, en el caso, repito, que fueran objetos creados aquí en la Tierra, si todo partiera del Área 51, solamente se circunscribe a ese lugar. Por tanto, la tecnología sería absolutamente de Estados Unidos. Claro, pero fíjate que, por ejemplo, a lo que te decía de Rusia, pues los investigadores más o menos rastrearon en sus archivos, en documentos oficiales, cuál podría ser el lugar escogido por el Kremlin para tener algún tipo de instalación o base en la que pudieran efectuar este tipo de investigaciones similares a la del Área 51. Y entre las numerosas localizaciones que se han barajado, recuerdo que hay una que se llama Kapustin Yar, que ya en la década de los 60 pues se realizaron varias pruebas ultra secretas de diferentes cohetes y misiles, y fue la que algunos investigadores comenzaron a señalar como la posible Área 51 soviética, pero como digo, hasta el día de hoy, incluido la información facilitada por Bob Lazar, no parece atestiguar una realidad que podamos demostrar de alguna manera, porque fíjate que con todo el revuelo que ha organizado Bob Lazar en el 89, con el que está organizando en pleno siglo XXI, en el 2019, pues todavía no se ha presentado ni una sola prueba, ni una sola evidencia de que Bob Lazar
esté diciendo la verdad. Por ejemplo, en el 89, y ha vuelto a insistir sobre ello en la actualidad, pues Bob Lazar dijo que tuvo también acceso a un grueso dossier en el cual pues se informaba de que estas civilizaciones, o una de ellas, provenía del sistema Zeta Reticuli, de un lugar concretamente llamado ZR3, y también en esta documentación a la que se le dio acceso a Bob Lazar se hablaba también de un incidente muy polémico que ocurrió en una base norteamericana y que tampoco se ha podido demostrar de ninguna manera, en el año 1969, donde unos extraterrestres que estaban allí custodiados se rebelaron y hubo una especie de conflicto, de combate, y hubo bajas por ambas partes. Entonces, claro, la pregunta que surge de todo esto es cómo un científico que estaba encargado de la clonación de la supuesta tecnología de estas naves, pues se le permite también acceder a este tipo de documentación, cuando es bien conocido por todos los especialistas y expertos en cuestiones de inteligencia que, como regla y como mandato casi divino de cumplir por todos los que estén empleados en cualquier tipo de departamento confidencial, la información a la que tiene acceso está estrictamente relacionada con la función que él está desempeñando. O sea que dentro del Área 51 puede haber decenas de equipos de científicos, de estudiosos, de lo que sea, trabajando en diferentes parcelas de un mismo proyecto, pero sin conocer la totalidad del mismo, sino simplemente las partes sensibles para las que son contratados. De hecho, cuando se estaban desarrollando armas nucleares y misiles de largo alcance, pues en las empresas destinadas para esto, pues los ingenieros aeronáuticos, los científicos, los montadores, cada uno trabajaba en un área muy específica y no sabían que todas esas piezas, que todos esos departamentos, uniendo sus resultados, daban como fruto, por ejemplo, un arma nuclear o un misil. El que trabajaba en tecnología de navegación, pues solamente sabía que estaba trabajando sobre un navegador. El que trabajaba sobre la aleación, simplemente sabía que estaba trabajando sobre una aleación. Por tanto, muchos investigadores, entre los que yo me incluyo, pues vemos que aquí hay algo raro, como a un científico, para el que supuestamente tenían una labor muy concreta, como era el intentar clonar esta tecnología y adaptarla a aeronaves terrestres, pues se le permitiese acceder no solamente a los platillos, a su interior, ver el vuelo de las aeronaves, sino incluso facilitarle información sobre el origen y sobre algunas actividades que se desarrollaban en otras bases con, si fuera verdad, con hechos tan impresionantes como una supuesta rebelión dentro de una base norteamericana donde había prisioneros o seres extraterrestres custodiados y que hubo una especie de motín y hubo muerte por ambas partes. Seguimos hablando, seguimos en otros mundos, ya saben, siempre en directo, hablando en este momento dentro de este mundo, sección Materia Reservada, con José Antonio Caravaca, el resurgir de los ovnis, así lo hemos titulado esta noche. Seguimos hablando, nos queda todavía bastante tiempo. A ver qué opinión tienes, José Antonio, porque hace ya unos años que el Área 51 se supone que está ahí, aunque antes estaba obviamente mucho más en secreto porque nadie conocía su ubicación ni que existía. Pero ¿qué sensación tienes? Y esto es algo que yo he venido repitiendo en varias ocasiones, también en las alertas OVNI, y es que no comprendo cómo
vayan creando prototipos y prototipos y prototipos. ¿Para qué? En este caso, para seguir saliendo al espacio como salimos. Es decir, yo recuerdo cuando vimos aquel Saturno 5 con el Apolo 11 saliendo hacia el espacio, incluso antes, salíamos y seguimos saliendo igual. Ha cambiado, bueno, esa nave, ahora parece más, tiene más forma de avión, pero a la hora de salir al espacio salimos igual, en vertical y a una gran velocidad para poder escapar de la gravedad terrestre. Claro, a mí me cuesta trabajo creer que hayan prototipos que hemos visto, que muchos testigos y pilotos hablan de una tecnología sublime, y sin embargo, ¿por qué no utilizamos esa tecnología sublime para seguir explorando el espacio? Pues esa es una de las grandes incógnitas, puesto que si hacemos caso a Bob Lazar, al menos desde finales de la década de los 80, lo que quiere decir que ya llevaban algún tiempo experimentando, pues los norteamericanos, el ejército, la fuerza aérea, la inteligencia tenía a su disposición 9 platillos volantes, de los cuales pues tuvieron que, si esto es cierto, reproducir algún tipo de tecnología en algunos de esos supuestos prototipos de los que tú estás hablando, Javier, y que no se ven reflejados en la tecnología actual que tienen los norteamericanos, ni en sus aviones de combate, ni en la ingeniería aeroespacial. Y de hecho estamos viendo los problemas que están teniendo para enviar sondas al planeta Marte con una tecnología que a grosso modo es tal y como tú has descrito, prácticamente similar a la que se utilizó cuando llegó el hombre a la Luna. Por tanto, también esta es otra de las grandes incertidumbres que están relacionadas con todo el asunto del Área 51, de la clonación, de la tecnología inversa, de ver exactamente dónde pudiera estar este tipo de tecnología aplicada y que se pudiera estar utilizando, porque realmente han pasado ya bastantes años desde 1989 y no parece que haya habido ningún logro asombroso en ese sentido. Y sin embargo, por ejemplo, en una cuestión tan básica o no como es las telecomunicaciones, de las que también se hablaban en las noticias, pues vemos que del 89 al 2019 pues han sufrido un avance espectacular. En prácticamente ya hay más teléfonos móviles que personas en nuestro planeta, tenemos las redes sociales, tenemos 1000 maneras de comunicarnos con el lugar más recóndito del planeta, y ahí sí que ha habido un gran avance tecnológico, pero sin embargo en ciertas partes pues parece que de alguna manera, me refiero de la ciencia, pues está más estancado y no hay aparentemente grandes avances. Bueno, por aquí te dice Iván Aires, Enrique dice: José Antonio Caravaca, sin duda el mejor ufólogo actual en el territorio patrio y eminente en todo el mundo. O sea que fíjate lo que te cuentan por aquí, ¿eh? Bueno. No, sin duda, y eso lo dicen muchos investigadores de aquí, de nuestro país y también de fuera, que Caravaca es un portento en la investigación ufológica y sin duda uno de los más destacados, ¿eh? Para otros será pues el más destacado, pero por supuesto está entre los que le tenemos un gran cariño, podemos decir que más, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Hay más preguntas, ¿no, María? Así es, Javier. Mari B dice que es una pregunta un tanto arriesgada, pero que la va a hacer. Entonces, ¿crees que existe una especie de confederación interestelar, planetaria o galáctica como plan de ayuda a la Tierra? No puedo ser más conciso, yo creo que no. O sea, tajantemente no. Sí, yo creo que no. Bueno, en lo anterior, también tengo que decir que hay amigos que están dentro de la ufología que por supuesto también los tengo en gran consideración. Y bueno, seguimos con más cosas. A ver, hay preguntas, hay también otras preguntas que me asaltan. José Antonio está atendiendo todo. Por cierto, no hay nada preparado. No sabíamos, yo le hablé a José Antonio de hablar del fenómeno OVNI, pero sin abordar un tema concreto. Quizás lo único que sí vamos a hacer, por supuesto, es después hablar de su libro Distorsión, que ha dado la vuelta al mundo, que todo el mundo está hablando de él.
y después yo quiero hablar cosas que a lo mejor no se han contado del libro y que es interesante conocerlas aquí, sobre todo porque quiero conocer la opinión de José Antonio por todo lo que se viene contando, y también creo que es el momento, y también en su casa, para poder responder alguna que otra pregunta o cuestión o alguna duda que ha suscitado este trabajo. Yo creo que es conveniente porque primeramente lo merece, y segundo, podemos hablar de alguna cosita en referencia a un libro, pero no dejamos responder al autor del mismo. Entonces, qué mejor que aquí, que en su casa, como decía, para poder aclarar, yo creo que sería la palabra exacta, aclarar aquellas dudas que ha podido generar el libro. Pero sea como fuere, de hecho, si quieres comenzamos ya, he dicho después, pero si quieres comenzamos ya, aunque después también podemos hablar de algún que otro asunto o alguna que otra pregunta que nos formulen algún oyente. ¿Te parece bien? Bueno, para terminar podríamos decir que me imagino que la audiencia se estará preguntando, entonces, si Bob Lazar está mintiendo, ¿qué razón puede haber detrás de todo esto? Podríamos decir que quizá incluso este buen hombre sea un desinformador del gobierno sin conocerlo él mismo, sin estar bajo nómina. Hay algunos investigadores norteamericanos que así lo creen, que Bob Lazar ha sido utilizado como un conejillo de India para diseminar informaciones fraudulentas sobre las actividades que se estaban desarrollando dentro del Área 51. Fíjate que hay un detalle curioso en el testimonio que ofrece Bob Lazar en el año 89. Él mismo, fijaros, María, que el propio Bob Lazar veía sospechoso que a él se le hubiera ofrecido este dossier con información. Fíjate que hasta él veía como un movimiento un tanto inusual que a un científico relacionado con la cohetería pues se le mostrase esta documentación relacionada con los orígenes de los supuestos alienígenas. Incluso él contaba que durante uno de sus paseos por el interior del Área 51, por ese enorme hangar subterráneo donde él trabajaba, pasó por al lado de una habitación que decía que tenía como una especie de mirilla pequeña, y por la curiosidad que todos tenemos en nuestro interior un pequeño gato, que vemos algo y nos queremos asomar, y dice que durante una fracción de segundo, dice que fue durante un tiempo muy fugaz, se asomó y vio que había como una pequeña criatura de gran cabeza sentada en una silla a la cual le estaban rodeando una serie de personas. Él decía que parecía que le estaban sometiendo a una especie de interrogatorio, pero que no pudo ver ningún tipo de detalle, puesto que, como insisto, la visión de la escena fue prácticamente un visto y no visto. Pero volvemos a la misma cuestión. El propio Bob Lazar, en el año 89, cuando contaba sus peripecias y aventuras dentro del Área 51, él decía que pensaba que quizá aquello era una especie de muñeco que lo habían colocado allí para ver la reacción que él tenía. Si es que esto es un problema, fíjate, José Antonio, que lo que necesitamos, y eso lo sabes tú muy bien, cuando se hace una investigación de campo, ¿no? Necesitamos saber qué nos cuenta el testigo. Y en este caso, cuando alguien nos cuenta las cosas, las vemos como demasiado fantasiosas y somos nosotros los que lanzamos al final o llegamos a una conclusión. Pero necesitamos el testimonio de la gente y, sin embargo, cuando nos lo cuenta, lo ponemos todo en entredicho, ¿no? Sí, pero en este caso también se une que hasta el propio testigo se pone en entredicho. Claro. Él mismo está diciendo, nos está transmitiendo que mucho de lo que él ha visto o mucho de lo que él ha podido leer o conocer durante su trabajo en el Área 51, pues puede estar contaminado. Claro. Y todo esto es lo que lleva
como digo, a muchos investigadores a especular con que Bob Lazar haya sido un agente desinformador que ha podido diseminar información para que los ufólogos norteamericanos pues tuvieron en la década de los 90, estuvieron un par de años o tres, pues ahí bastante ocupados y distraídos viendo si podían comprobar el historial de estudios de Bob Lazar, que por cierto no se ha podido tampoco verificar, y estuvieron envueltos en mil y una polémica para ver si detrás del testimonio de Lazar había un mínimo de realidad. También date cuenta que es una forma también de implantar determinada creencia, incluso para ver la reacción del público ante cierta noticia, y si hilamos un poco más fino, podríamos especular que es como también un aviso a navegantes, a potencias extranjeras que estuvieran de alguna manera también siguiendo este tipo de informaciones y que pensasen en qué es lo que el gobierno norteamericano está desarrollando en un área, en una base tan secreta como el Área 51. Por tanto, vemos que lo que en un principio pueda parecer que no puede tener una mayor trascendencia, me refiero para la persona que sea totalmente escéptica y que piense que esto es simplemente un disparate de una persona que está diciendo que ha visto 9 platillos en una instalación militar y que lo probaba y que volaba y que había seres macrocéfalos, sino que vemos que aquí también hay una lectura desde el punto de vista de la inteligencia militar. Claro. Mira, volvemos a esa bifurcación, ¿no? A ver, por un lado, desde que Bob Lazar hizo aquellas declaraciones, no ha salido nadie más que diga haber estado en el Área 51 y haya contado algo parecido a lo que ha contado él. Que yo sepa, hasta la fecha nadie, ¿no? Nadie. Ha habido testimonios de gente que conoce a alguien que le ha dicho que conoce, que ha trabajado y tal, pero, y también fíjate, Javier, un científico como Bob Lazar, que le mueve la curiosidad, ¿cuántas personas en su situación hubieran optado por la decisión de Bob Lazar de darlo a conocer todo, poner en riesgo? De hecho, ya no volvió, si esto fuera cierto lo que él cuenta, a trabajar en el Área 51, y hay que decir que sería el sueño de muchísimos científicos el poder trabajar con tecnología extraterrestre, con platillos volantes y dentro de una gran instalación. Y él, pues, al parecer, vio que aquello no se debía de mantener en secreto, que el pueblo norteamericano debería de conocer esa gran verdad, y por eso optó por contarlo, que también hasta cierto punto vemos que podría haber tomado cualquier otra decisión dentro de esta vía de autoinmolarse, de dar a conocer todo lo que se estaba cociendo dentro del Área 51, haber estado más tiempo trabajando y haber acopiado más pruebas, más evidencia, más información de lo que allí estaba sucediendo. Por tanto, vemos que a poco que nos esforcemos por analizar detenidamente todo lo que ha habido alrededor de la historia y de la trama, esta enorme edificación que ha creado Bob Lazar, vemos que hay muchos puntos que dibujan un aspecto un tanto sospechoso. Pero fíjate que por otro lado, José Antonio, como te decía antes que se bifurcaba, es porque desde aquellas declaraciones, justo con aquellas declaraciones, mejor dicho, es los responsables de el Área 51 los que sí determinan el hacer, a partir de ese momento, saber hacer las cosas diferentes para que no vuelva a salir otro Bob Lazar, también podría ser. Sí, pero esta es también otra de las grandes interrogantes que con mis colegas norteamericanos lo hemos hablado en multitud de ocasiones, como la gente relacionada, por ejemplo, también con el caso Roswell, con el Área 51, pues
existe tal grado de secretismo, de control exhaustivo de toda la información, de todo el personal relacionado con estas cuestiones, si son ciertas, de materia altamente reservada, como no hay ni una mínima filtración, que también sería una cosa digna de elogio. Evidentemente, el día que se supiese toda la verdad, sea esta la que sea, pues valoraríamos hasta qué cierto punto se han podido producir o no filtraciones, porque hay que tener en cuenta que otras de las aplicaciones que tendría desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, todo lo que ha organizado el amigo Bob Lazar y tantos otros como John Lear y Billy Cooper, todos estos que hablaron del Majestic 12, del convenio este secreto entre alienígenas y extraterrestres, toda la información que se soltó en la comunidad ufológica en aquella fecha, pues sirve también para que si existe una mínima filtración de realidad entre tantísimo ruido, quién es el valiente, quién es el que tiene el suficiente aplomo para saber diferenciar, escoger la evidencia, la realidad entre tal tonelada de información, porque la verdad que no os podéis hacer una idea de, por ejemplo, y volvemos al inicio de la intervención, de toda la información que está generando en la comunidad ufológica norteamericana, lo de el tema de los ovnis del Pentágono, es impresionante ya. Y es un asunto que, digamos, que nace en el 2017, pues ya hay tantísima información sobre las mesas, tantos foros de debate, tantas discusiones y tanto debate, que de alguna manera, claro, incluso si se produce cualquier tipo de filtración en este aspecto, pues, curioso, por cierto, Javier, no hemos comentado que hasta el mismísimo Donald Trump ha hablado de ovnis. También. Esto hay que decirlo, por eso el tema en el título que también has elegido, pues resume a la perfección lo que comentamos, que el tema ovni ha resurgido, claro, ha resucitado con tanta fuerza que hasta un personaje de la importancia como el presidente de los Estados Unidos, aunque sea el polémico Donald Trump, en una entrevista que mantuvo con el canal ABC News, pues habló de ovni, aunque él, tú sabes, con su singular forma de hablar, en la entrevista que él concedió, creo que fue el 15 de junio de este mismo año, el presidente de los Estados Unidos, que aunque sea, como digo, un sujeto que despierta muy poca simpatía, pero sigue siendo el presidente de la nación más poderosa del planeta, confirmó que era cierto que estaban investigando ovni, pero fíjate que dijo, al periodista le dijo una frase bastante curiosa que no me resisto a comentarla, y él dijo que con su jerga y su forma de expresarse, dijo que los pilotos estaban viendo las cosas actualmente de una forma diferente al pasado. Sí. Como dando a entender que quizás lo que ellos estaban investigando estaba, como digo, más relacionado con el temor a las potencias extranjeras que ante una posible civilización alienígena, aunque ante las preguntas del periodista le dijo que si hubiera cualquier tipo de noticia en este sentido, pues la darían a conocer, pero confirmó el presidente de los Estados Unidos, confirmó que había habido reuniones, que había habido ahí conversaciones, que pilotos norteamericanos en 2005, 2016, 2014, pues seguían teniendo avistamientos
no identificados en el aire. Claro, hasta ahí el resurgir de los ovnis, porque estamos hablando de personajes realmente muy conocidos, como acabas de mencionar, presidente de Estados Unidos, Trump, como porque, también... Perdona, Javier, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 3, 4, 5 años que otra vez el telediario de Antena 3, por ejemplo, en Telecinco, incluso Antena 3, que tiene unos informativos que despliegan una tecnología en 3D, que iban a poner un platillo volante en el plató del telediario y que iban a hablar de platillos volantes, de ovnis, claro, y que el presidente de los Estados Unidos iba a hablar de una forma tan abierta, entre comillas, pero que iba a hablar de una manera sin que no fuera en una entrevista que tocan 20.000 asuntos y que siempre sale alguna coletilla del Área 51, porque le preguntan a los presidentes de los Estados Unidos, le preguntan por el Área 51 en entrevistas más distendidas, pero en esa entrevista para ABC News el tema, o uno de los temas estrella, era precisamente hablar de ovnis. ¿Por qué? Porque, como yo digo, el Pentágono ha cogido un enorme desfibrilador y lo que se consideraba que estaba ya, incluso yo tengo amistades que son totalmente escépticas, que me mostraban su asombro. Me decían, mira, Cadaca, si al final vas a tener razón y esto de los ovnis va a ser importante. No, es lo que estábamos hablando. Trump, el Pentágono, va a aplazar pilotos, Elizondo. Es que al final esta llama empieza a tener está mucho más viva, pero es porque hay unas declaraciones de alguien importante. No se trata de un testigo que habla, sino de personas muy conocidas, ¿no? Muy relevantes en el mundo. Y esto es lo que ha hecho ese resurgir, José Antonio. Sí, bueno, y sobre todo que estamos hablando de que periódicos como el New York Times y el Washington Post, en sus portadas, con equipos de investigación, han estado entrevistando a los pilotos que aparecen en los informes del Pentágono, que han tenido avistamientos de ovnis. Está la famosa filmación obtenida por casas militares desde el portaaviones Nimi, que vieron un objeto extraño, que lo filmaron con las cámaras que llevaban en los F-18, con cámaras de infrarrojo. Dicen que hay filmaciones donde se ve más claramente ese objeto que es filmado y que se escuchan los audios, el asombro de los pilotos ante las maniobras que están produciendo. Incluso en el informe se especula que pudieron introducirse en el mar, en el océano, porque el avistamiento se produjo, si no recuerdo malamente, sobre el océano Pacífico, y vieron que había como una perturbación enorme en el agua que podía estar asociada al fenómeno que estaban avistando, como que se había introducido, que había surgido del mar. Por tanto, vemos que estamos hablando de pilotos de combate. Incluso también lo olvidaba, porque estamos hablando, también no tenemos un guión establecido, estamos saltando de un tema a otro, pero fíjate que también ¿quién nos iba a decir a nosotros, Javier, María, que a principios del 2019 el ejército norteamericano ha cambiado los protocolos para informar de avistamientos de objetos no identificados? Por tanto, vemos que también lo que decía el coronel Pedro Baño se va cumpliendo. Es como también esta puesta en escena, que el presidente, que es el jefe de todos los cuerpos militares de Estados Unidos, el jefe, que hable de ovni, que el Pentágono hable de ovni, hace que un piloto de un caza, o incluso un piloto comercial, pues se vea ahora más reforzado, con mayor credibilidad, con mayor respaldo institucional, gubernamental, militar, para comentar lo que antes a lo mejor veía y pensaba que, bueno, esto no lo voy a contar, no voy a hacer un informe, no lo voy a trasladar a mis superiores porque me van a tomar por loco. Pero ya están viendo que el asunto, como digo, desde principios del presente año ya existen unos nuevos formularios para que todos los pilotos
militares de la USAF en los Estados Unidos puedan informar por los canales oficiales al Pentágono sobre cualquier cosa que sobrevuele el espacio aéreo norteamericano. También hay que decir que no solamente estarían preocupados los servicios de inteligencia y el Pentágono y los militares por el simple espionaje, es que los drones y las aeronaves de vanguardia que se están desarrollando también pueden efectuar muchísimas labores de sabotaje dentro de un estado enemigo, como por ejemplo apagones, incendios, espionaje de comunicaciones, interferencias electromagnéticas, fallos en las redes sociales, y pueden hacer un montón de cosas que son las que realmente preocupan, porque evidentemente muchos oyentes habrán dicho, bueno, pero sí, prácticamente los chinos y los rusos tienen satélites que pueden fotografiar cualquier cosa dentro de los Estados Unidos, pero claro, es que las aeronaves espías no solamente se dedicarían a fotografiar áreas sensibles también a una resolución increíble, sino que podrían hacer cualquiera de estas labores de sabotaje como se hacían antiguamente en la Guerra Fría, pero que tendría que ser un agente de campo el que las llevase a cabo. Pero ahora imaginaros un piloto sentado dentro de un cuartel de una instalación militar, por ejemplo en China, puede provocar un incendio en una gran zona boscosa de los Estados Unidos, interrumpir comunicaciones. Estamos hablando de temas muy serios que la inteligencia pues se lo está planteando, y por eso quieren saber hasta qué punto estos avistamientos, si no son fenómenos naturales y no son otra cosa, pues pudieran también deberse a la acción de aeronaves enemigas. Bueno, vamos avanzando, llevamos, José Antonio, casi 1 hora y 20 minutos, ¿eh? Sí, por ahí, creo. El tiempo se distorsiona de una manera que da miedo. Que no veas. Bueno, mira, vamos a atender, si es posible, y la respuesta que sea lo más concisa también posible, María, porque hay, yo creo que hay preguntas, ¿no? Hay bastantes. Pues sí, hay Pero vamos a tener que seleccionar casi. Sí, es que, bueno, ya estoy intentando... No seleccionar, que nadie se enfade, efectivamente, no seleccionar, sino casi, mira, donde caiga a la hora de abrir y que te pille un comentario y una pregunta, claro, ¿no? Bueno, es que hasta ahora he estado preguntando lo que sucede en el grupo, pero ahora voy a pasar un poquito a Facebook Live, donde Ferlaso Caliche, por ejemplo, pregunta, esto es para José Antonio directamente, dice, ¿qué quieren de nosotros y cómo nos ven? Lo que pasa que, claro, lo que no aclara el oyente es quién son ellos. Se supone que los que están dentro de esos platillos que vemos, digo yo. Claro, es que la pregunta es así. No sabemos si son ellos como inteligencia extraterrestre, claro, si son ellos como parte del ejército, no se sabe, ¿no? Bueno, pues si son parte de ese fenómeno desconocido, aún no lo sabemos exactamente qué es lo que pretende este paradigma con sus manifestaciones. Si estamos hablando de todas estas cuestiones más relacionadas con la geoestrategia, la política y lo militar y tal, pues más o menos ha quedado un poco claro que el futuro está en controlar este tipo de tecnología relacionada con las aeronaves. Bueno, si nos permiten los oyentes, los viajeros, yo creo que es el momento, antes lo mencionaba, porque al final se va a acabar el tiempo y no podemos presentar, por lo menos que nos hable José Antonio Caravaca, porque tanto se está hablando ya de este libro, Distorsión, ha dado la vuelta al mundo, como decía antes. ¿Está ya en qué edición, José Antonio? Pues la segunda, vamos por la segunda edición, que ha tenido muy buena acogida. La verdad que estamos muy satisfechos en la editorial y evidentemente el autor también por cómo ha respondido el público, y en eso estamos intentando llegar al mayor número posible de lectores, no solamente en España sino en todo el mundo. Bueno, como tanto se ha hablado, como he dicho, y prácticamente casi todo el mundo ya conoce, porque como bien dices, se ha vendido tanto
que hay muchos, otros no, pero ya les invitamos a que lo hagan y compren este libro porque, bueno, merece muchísimo la pena, sobre todo por el trabajo. ¿Cuánto tiempo has dedicado, José Antonio, a poder llevar aquí a las páginas toda la información que has podido recabar? ¿En cuánto tiempo? Pues fíjate, prácticamente desde que hace 30 años, 3 décadas que comencé a interesarme por estas cuestiones, pues la verdad que tenía una parte de mi archivo dedicada a reservar un montón de material en forma de libros, de recortes de prensa, de informaciones, de casos que iba investigando y que yo creía que algún día podrían dar forma a un informe, a un estudio, a un libro dedicado a intentar desentrañar qué hay detrás del fenómeno OVNI. Así durante largo tiempo pues comencé a copiar todo tipo de cuestiones relacionadas con los no identificados y prácticamente a partir del 2011 fue cuando comencé con la tarea titánica de intentar establecer algún tipo de conjetura que me llevara a ver qué se puede esconder detrás del fenómeno OVNI. Bueno, ¿qué es lo que tú crees que no se ha comentado del libro? Porque claro, José Antonio ha estado también en otros programas. Yo casi que le decía así, a título de broma, ¿no? Como, oye, vamos a dejarlo al final y así lo mismo contamos algo que tú nunca has contado, ¿no? Porque claro, hay preguntas de todo tipo, imagino. Pero ¿tú qué crees que se ha dejado sin ofrecer todavía en lo referente al libro? Bueno, pues no sé, quizás algunas de las cosas que llevaron a su confección, hay algunas curiosidades como, por ejemplo, que lo he comentado a lo mejor en alguna ocasión, pero quizás no con suficiente detalle, pero que es anecdótico, que la teoría de la distorsión nace como tal en 2011 en los Estados Unidos. Yo en aquella fecha publicaba y tenía mucho intercambio de correos electrónicos con Rick Reynolds, que es un investigador veterano de allá, de los Estados Unidos, y hablábamos mucho sobre el posible origen del fenómeno OVNI. Yo había retomado todas esas investigaciones que había dejado un poco en stand-by, ahí lo había dejado un tanto apartado por otro tipo de investigaciones que estaba realizando y, como digo, pues había unos artículos que yo había publicado a mediados de la década de los 90, antes inclusive de que Bob Lazar saliera con su increíble historia en los medios, donde ya especulaba yo sobre qué podría esconderse detrás del fenómeno OVNI y me alejaba de la teoría extraterrestre que prácticamente abandoné a las primeras de cambio cuando tuve la oportunidad de leer Pasaporte a Magonia, que para mí ha sido uno de los libros más reveladores que pude leer en mi tierna juventud y que me dio a entender que la explicación alienígena pues no podía abarcar todo lo que estábamos acopiando los investigadores a lo largo y ancho del planeta. Y fíjate que hablando con Reynolds de algunos de estos artículos donde yo ya vislumbraba o creía intuir que la participación de los testigos tenían una función vital en lo que se estaba observando, pues él me decía que si tenía nombre mi teoría. Y esto me parece a mí que no lo he contado nunca, que claro, tampoco yo le había puesto un nombre en concreto, pero como estábamos hablando de algunos casos de encuentros cercanos donde la información que se ve reflejada en lo que estaba presenciando estaba íntimamente relacionado con lo que el observador tenía
en su mente. Concretamente recuerdo que hablábamos del episodio de William Langston, que fue un técnico electrónico que trabajaba dentro de una base militar y que vio precisamente un ovni que parecía una especie de avión o de helicóptero alargado, que tenía incluso varias secciones con especies de remache, y el piloto, fíjate, el ocupante de aquel extraño artefacto que se le cruzó en mitad de la carretera, iba vestido como un militar y con una gorra, incluso tenía como galones en el brazo, en la zona del hombro, igual que si fuera un militar terrestre, pero aquel objeto no era ni muchísimo menos ningún tipo de prototipo. El caso tenía muchísima solvencia, fue investigado por el Blue Book, y entonces, hablando con él, pues se me ocurrió de pronto lo de la distorsión. Digo, bueno, pues le puedo llamar a mi idea distorsión, y fíjate que también ha organizado mucha polémica en algunos que eligiera, por ejemplo, definir mis planteamientos como teoría y no como hipótesis. Claro. Pues tiene una explicación muy sencilla. En inglés sonaba mejor la teoría de la distorsión que hipótesis de la distorsión, y como ambos términos se pueden utilizar fuera de cualquier tipo de elemento que se esté relacionado con la ciencia, y desgraciadamente la ufología no es una ciencia, pues opté por el término teoría, pero fue simplemente porque sonaba muchísimo mejor en inglés. Exactamente. Y fíjate que en los primeros artículos estuve prácticamente un año y poco publicando sobre la teoría de la distorsión, con cierta repercusión en algunos foros y todos norteamericanos conocidos, pues se debatía sobre esta idea. Incluso tuve que empezar a responder algunas cuestiones primero en inglés, con el mal inglés que yo manejo, pero es bastante curioso que los primeros debates de la teoría de la distorsión, y lo que es el nacimiento, el germen de la idea, la tuve que estar pensando en inglés más que en español, y ya después empecé a traducirme mis propios artículos al español, y fue cuando empecé también a darla a conocer al público en español. Seguimos hablando en Otros Mundos, hablando con José Antonio Caravaca, el resurgir de los ovnis. En este momento ya estamos pues en esa parte hablando de su libro Distorsión, ovnis, apariciones marianas, Bigfoot, hadas, fantasmas y extrañas criaturas. Con la interrogante, ¿hay una teoría explicativa? Yo quería, bueno, ya lo has hecho tú ahora mismo, ¿no? Explicar algunas cosas que se han venido comentando por parte también de otras personas, de otros compañeros, en el que efectivamente, ¿no? Has dicho muy bien, esto es que sonaba muy bien como teoría de la distorsión, aun siendo más bien una hipótesis, pero es que la hipótesis no te cuadraba mucho a la hora de ponerla como título. Has aclarado esto, creo que a partir de ahora no hace falta ahondar mucho más, pero es que claro, al decir teoría, algunos han pensado que esto es algo que tú has querido llevártelo a tu terreno y has querido crear, y nunca mejor dicho, una teoría, ¿no? Claro, y eso ha causado mucha confusión, pero a nivel lingüístico, como digo, no tiene mayor importancia, y no hay detrás ninguna connotación para que mis planteamientos prevalezcan sobre los de ningún otro compañero, ni de dar mayor trascendencia, ni muchísimo menos a la teoría, sino simplemente cualquier persona que utilice el traductor verá que suena y queda mucho mejor teoría de la distorsión en inglés que utilizar hipótesis. Simplemente era una cuestión más bien baladí, sin importancia, y después que sobre todo que se puede utilizar indistintamente un término que otro, que no tiene, como digo, ninguna otra intencionalidad
de intentar darle mayor trascendencia. José Antonio, todo este trabajo, en un principio, está basado en lo que se conoce como paraufología, ¿no? Sí, de hecho, en el libro hay un repaso exhaustivo a todo lo que ha dado el estudio del fenómeno ovni, de los platillos volantes, desde que en el 47 Kenneth Arnold diera el pistoletazo de inicio a la era moderna de la ufología, primero de las hipótesis que comenzaron a establecerse. Primero, incluso, fíjate, se habló de prototipos secretos. El propio Kenneth Arnold pensaba que era algún tipo de aeronave o de misil secreto de la Fuerza Aérea, y después fue tomando fuerza la hipótesis extraterrestre, y después, ante la complejidad que comenzó a desarrollar las manifestaciones, fue cuando empezaron a ver que detrás de este tipo de apariciones, de manifestaciones, debería de haber algo más que la simple visita a nuestro planeta de seres extraterrestres. El fenómeno ovni comenzó a desplegar una serie de características realmente desconcertantes, increíbles, absurdas, que de alguna manera invalidaban la hipótesis extraterrestre. De hecho, los encuentros cercanos, que son los avistamientos que más información podían dar sobre el fenómeno, puesto que ya no se trataba de testigos que estaban divisando algo en la lejanía, que podía ser hasta cierto punto cualquier cosa, porque podían estar confundidos por un fenómeno astronómico, por una aeronave terrestre, porque la distancia puede hacer que tuviese esta percepción errónea. Pero cuando un testigo dice que ha tenido un artefacto de esto a menos de 10 metros, que ha podido ver a los ocupantes descender de él e incluso establecer conversación, los investigadores pensaban que era cuando el fenómeno ovni iba a mostrar su verdadera cara, pero esto no sucede. La cercanía del fenómeno se transforma en lejanía. ¿Por qué? Porque comienzan a acopiarse tantas circunstancias y fenómenos anómalos alrededor de este tipo de manifestaciones, como que los testigos tuvieran sueños antes de tener su experiencia ovni, que a raíz de tener un encuentro cercano en su casa sufriera episodios de poltergeist. Entonces, de alguna manera parecía insinuarse que el fenómeno ovni tenía dos caras bien diferenciadas, pero que ante el desconcierto de los investigadores se conjugaban en una sola, la parte física y la parte psíquica, como si de alguna manera este tipo de paradigma se moviese entre dos mundos, entre dos realidades antagónicas, entre lo real y lo irreal, como si de alguna manera este fenómeno cobrase existencia durante unos efímeros momentos en nuestra realidad cotidiana, pero inmediatamente pues pasase al mundo etéreo de los sueños. Por eso los platillos volantes en sus aterrizajes dejaban huellas en ocasiones y en otras no. El objeto podría dejar marcas sobre el terreno donde ha aterrizado, pero sin embargo sus ocupantes pues no dejaban huella de sus pisadas. Los tripulantes de los platillos volantes podían atravesar paredes, cercados, como si fueran fantasmas, y por tanto toda esta serie de elementos, y que aparte se acopiaran tal cantidad diferente de tipologías de humanoides que parecían indicar que estábamos siendo visitados por infinidad de civilizaciones diferentes, como si esto fuese un zoológico intergaláctico, pues de alguna manera hizo nacer, a raíz de sobre todo las investigaciones y publicaciones de Jacques Vallée,
lo que Jerome Clark denominó como la parofología, como intentando llegar más allá de lo que se había establecido hasta el momento. Y en el libro Distorsión hago un detallado recorrido de lo que ha dado la investigación teórica del fenómeno OVNI desde el 47 hasta prácticamente nuestros días. Uh-huh. Escuchándote también, leyendo el libro, y estamos ya, bueno, vamos a dejar unos minutos porque creo que merece la pena, pero claro, yo sin querer o queriendo, no lo sé, José Antonio, yo extrapolo, y no quiero ser protagonista de nada porque el protagonista eres tú esta noche, pero extrapolo la historia, la experiencia vivida yo con esos casos que realmente he visto aquí y en otros lugares, ¿no? Es verdad lo que cuentas, creo que hay una gran parte de ese público que ha sido testigo o ha sido también protagonista de algún episodio que quizás sí tenga que ver mucho con esa paraufología, ¿no? Pero cuando tenemos que explicar cada uno y de alguna forma también querer explicar nuestra historia con lo que otros han contado, es donde empiezas a ver algunos cambios. Por ejemplo, tú fíjate que lo que yo vi, aquella nave estaba quieta en el cielo sin moverse ni un milímetro. Yo eso, en la gran mayoría de casos, nunca lo he visto. Siempre hablan de un movimiento errático. Para colmo, nunca he entendido aquellos objetos tan rudimentarios. ¿Cómo es posible que algo que puede proceder de las estrellas, de otros mundos, nunca mejor dicho, venga de esta forma, con remaches? Eso es algo que yo jamás pude ver. La forma de desplazamiento, como si hubiera roto el espacio-tiempo y se hubiera perdido en una especie de rendija que había abierto en el cielo. Hay unos cambios tan exagerados con lo que mucha gente ha dado su propio testimonio, que también está dentro de este libro, José Antonio, que quizás esos sí pueden ser más parte de la distorsión o de la paraufología que no de lo que realmente otros hemos visto y que yo creo que no encajaría nunca en este tipo de historias. Pero también es verdad que el trabajo está ahí, como tú lo explicas, y bueno, muchos seguramente se van a ver identificados. En mi caso personalmente a lo mejor no tanto, pero claro, es un caso entre millones, ¿no? Claro, es que ese es también otro de los hándicaps que tiene la investigación de campo, que es buscar la correlación entre los incidentes. Como tú bien apuntas, tu experiencia, aunque quizás pudiera tener algún tipo de analogía con otro tipo de avistamientos que se hayan producido en el mundo, pero parece ser una experiencia única. De hecho, la mayoría de los encuentros, de las descripciones de las aeronaves y de los ocupantes de los platillos volantes, no encuentran un gemelo en otro evento ufológico producido en otra parte del mundo. Entonces, esta también es una de las grandes claves de la paraufología, de lo que se ha intentado establecer como una idea de pensamiento paralela o distante a la hipótesis extraterrestre. El por qué no solamente encontramos tanta diversidad en los aspectos externos de las naves, de las supuestas aeronaves, sino incluso en la de los tripulantes. Fíjate, Javier, por ejemplo, aquí en la comarca del Campo de Gibraltar, donde yo resido, en Cádiz, durante la década de los 60 hasta bien entrados los 80, el investigador veterano Andrés Gómez Serrano, uno de los grandes pioneros de la investigación OVNI en España, pues pudo acopiar varios encuentros cercanos con platillos volantes, por utilizar el término romántico, y sus tripulantes, y todos eran diferentes. Claro. Todos los relatos, todas las personas, algunos de estos testigos yo he podido entrevistarlos, he tenido la oportunidad y la suerte, el privilegio de realizar investigaciones de campo con don Andrés Gómez Serrano. Yo estoy convencido que me decían la verdad, igual que la fiabilidad de tu testimonio no se pone o no lo pongo
en duda. Entonces sé que no están mintiendo, pero claro, la pregunta que surge es tan interesante, por muy bonita que sea la comarca y lo bien que se viva aquí en Cádiz, como para que tantas civilizaciones diferentes vengan a este punto concreto de la geografía española. Pero es que lo mismo te lo puede decir un investigador en Zamora, en Barcelona, en Castilla o en Wisconsin. Ya, pero José Antonio, pero hay un problema en todo esto, y es que, por ejemplo, si lo extrapolamos aquí a los habitantes de la Tierra, creo que he puesto alguna vez este ejemplo, no todos los hombres del planeta tenemos los ojos verdes, ni todos los... Sí, pero amigo Javier, el propio Antonio Rivera expuso esa nota para intentar justificar el aspecto tan diferente que presentaban los humanoides, pero fíjate que incluso aquí en la Tierra, existiendo esa diversidad entre los seres humanos, pero no dejamos de ser todos seres antropomorfos, tenemos cabeza, tenemos... No, pero José Antonio, no voy por ahí, no, voy en que seguramente hay un grandísimo porcentaje que sí se ajusta a esto que has plasmado aquí, seguramente, y a lo mejor estamos hablando de un 80%, un 90%, pero aún así hay un porcentaje en el que hay otras características. Yo no hablo de humanoides, yo hablo de momentos, un niño con 9 años, que no tiene información absolutamente del fenómeno, con una hermana con 5 años mayor que tampoco sabe nada del fenómeno, con un señor trabajador de una estación de servicio que también viene, que yo no conocía de nada. ¿Por qué estamos viendo aquello? ¿Dónde está la distorsión? Y para colmo, repito, con alguien que no tenía absolutamente una información, que pudiera haber tenido una fantasía, y si es una fantasía la tendré yo solo, pero no compartiéndola con personas de una edad diferente a la mía. Para colmo, y esto hay que decirlo, lo digo públicamente porque lo he comentado, después a mi hermana le ocurre algo fortísimo, y esto ocurre después. A lo mejor esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando del libro, pero en aquel momento mi hermana empieza a doblar, y eso lo vi yo con mis propios ojos, a doblar cucharas con la mente delante de mis ojos a 1 centímetro. Entonces, a lo mejor nuestro caso entra dentro de esos casos que quizás no tienen nada que ver con esto. Y yo aplaudo. Pues yo creo que sí, Javier, yo creo que sí. Más dando tú ese apunte, como se anotan en otros eventos, algunos de ellos que vienen en el libro de la distorsión, donde muchos testigos, después de haber presenciado el vuelo o el aterrizaje de uno de estos artefactos, ha desarrollado extrañas facultades, no solamente de clarividencia, sino de... Pero no antes, que muchos sí, ¿eh? Sí, pero la cuestión es cómo puede haber esta vinculación entre lo mental y lo físico, porque evidentemente aquel objeto que tú viste estaba allí, podía ser contemplado por todo el que estuviera presente, pero, como digo, no deja de ser un enigma que se cierne sobre nosotros y que apunta a que probablemente, de alguna manera, aquello que viste estaba más conectado a ti de lo que quizá incluso a día de hoy tú puedes llegar a intuir. No, sí es posible. Lo que pasa que ya digo, hay una serie de características, después cómo se mueve aquello, que hace ahí en silencio, sin emitir ni un sonido, quieto durante un tiempo para verlo con total detalle, no se desplaza ni 1 milímetro y después a una velocidad vertiginosa desaparece. Eso lo vemos, repito, 3 personas, un niño con 9 años, 9 o 10, una hermana con 15 y un señor que tendría unos 35 años. Lo vimos todo, o sea... no sé, pero hay cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, posiblemente sí, como tú dices, pero a lo mejor no, con otros casos en lo que a lo mejor hay solamente un señor, un testigo, que vive una experiencia de una nave, que baja una escalerilla. Eso es algo que yo nunca he llegado a entender, una escalerilla de un señor que presuntamente viene a años luz de la Tierra con una tecnología impresionante, o por ejemplo cuando hablan de unos soportes en el terreno. Por favor, yo esas cositas nunca las he entendido, igual que te decía antes, los remaches en una nave que viene de otro mundo. Claro, pero por eso mismo yo lo explico
tanto en el libro como en las conferencias, que se produce una curiosa paradoja con el estudio del fenómeno ovni, que la cercanía del mismo produce mayor desasosiego y desconcierto que la lejanía, cuando debería ser al contrario, porque si estás viendo tú un coche, por ejemplo, a 500 metros, tu descripción va a ser mucho más errónea que si tienes el coche a 1 metro. Evidentemente, ¿no? Pero sin embargo, con el fenómeno ovni ocurre todo lo contrario. La cercanía se convierte en un alejamiento sobre la esencia del fenómeno, de tal manera que nos deja con mayores interrogantes que cuando se veía posado o detenido en el cielo, que entonces cuando más se ajusta a la hipótesis extraterrestre. Además, lo comento de esa forma explícita en el libro, que si los platillos volantes se hubieran quedado en el cielo, probablemente a día de hoy seguiríamos defendiendo la hipótesis extraterrestre como una de las soluciones más plausibles para estas manifestaciones. Sin embargo, tuvieron que aterrizar, como tú bien dices, pues mostrando toda esta escenografía alucinante y absurda, que de alguna manera pues elevaron tal cantidad de interrogantes, o que se bajaran para pedir, como le pasó a la amiga Próspera Muñoz, un vaso de agua, que tengan conversaciones totalmente absurdas, que intenten quitarle el perro a un testigo, que estén cocinando tortitas en el interior del platillo volante como si tuvieran una especie de parrilla. Entonces tenemos que pensar que esto que se nos está manifestando, esto que estamos nosotros los investigadores hartos de rellenar cuadernos de campo con diferentes testimonios de personas en diferentes partes del mundo, nos están hablando, nos están vociferando que lo observado tiene muchísima relación con el observador. El testigo ovni no es un mero cronista, no es un mero espectador de lo que está ocurriendo, sino que está participando activamente, aunque sea de manera inconsciente, en lo que está percibiendo durante el encuentro cercano. Por eso esto explicaría el por qué hay tantísima diversidad en todo lo que se registra en los encuentros cercanos, puesto que sería tan diferente como lo es un testigo de otro. Exactamente. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, podemos estar hablando todavía muchísimo tiempo más, porque hay muchas cosas. Lo que no se puede dudar es de este trabajo fenomenal, extraordinario, casi 640 páginas más o menos tiene este libro, y en él pues José Antonio Caravaca ha plasmado un trabajo de muchos años, como decía, trabajo exhaustivo y un trabajo para aplaudir sin duda alguna, en el que ha aclarado también esta noche algunas cositas, y sobre todo, bueno, pues la enhorabuena, José Antonio, sobre todo no solo por este trabajo, sino por todo el trabajo que viene realizando durante muchos años, que si no me equivoco, creo que está en torno a 30 ya, ¿no? Ya 30, cada vez ya vamos peinando más canas. Y bueno, como decía al principio, quería hablar contigo del tema OVNI. Está muy próxima nuestra alerta para el día 26 de este mes de julio, y también es un año muy especial para nosotros, justamente también 50 años de la llegada del hombre a la luna. También este programa cumple 25 años cuando comenzamos, hace ya 25 años, y bueno, todo se reunía esta noche en esta sección, pero sobre todo protagonista José Antonio Caravaca, con todos los trabajos, algunos libros que ya ha presentado anteriormente, La última profecía de Julio Verne, OVNIs y las 50 mejores evidencias, Encuentros cercanos con OVNIs. Hay 2 libros más que tú, si quieres, por favor, recuérdalos, los títulos. Pues uno es Roswell, el informe definitivo, y otro OVNIs, las operaciones secretas de la CIA. Y el último, sexto, muy protagonista esta noche también, lo estoy mostrando a la cámara,
Distorsión, José Antonio Caravaca, hay que decir, de Guante Blanco, es uno de los sellos de Círculo Rojo. Ahí ha estado Óscar Fábrega y Alberto Cerezuela apoyando y mucho este trabajo que está... Sí, que no los puedo olvidar, claro, ni al amigo Cerezuela ni al gran Óscar Fábrega, que ha sido el encargado de llevar a papel, de llevar a negro sobre blanco el proyecto de mi vida, Distorsión, y al que le estaré eternamente agradecido por toda la dedicación, esfuerzo y sobre todo el gran cariño y amor que tiene Óscar Fábrega por los libros y por su trabajo dentro de la editorial Guante Blanco. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, José Antonio. Gracias, sobre todo por todo lo que ofreces, por lo que has venido ofreciendo a otros mundos, hay que decirlo, porque después cuando no están las personas lo contamos muy bien, pero hay que ser agradecido, o según dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido. Así me lo decía también Alberto Cerezuela, porque Otros Mundos fue el primer programa que le llamó de fuera de su provincia de Almería, y aquí en Otros Mundos queremos también agradecer a personas y a compañeros como José Antonio Caravaca, que nos ha venido ofreciendo grandísimas informaciones en referencia a los no identificados, que aquí su último libro está, repito, pues levantando todo tipo de comentarios, pero muy seguido está recibiendo el aplauso de muchísima gente, y nosotros también contribuimos a ello, a ese aplauso, de verdad que sí. Pues nada, muchas gracias, Abel. Creo que hemos estado mucho tiempo hablando, no me dejes muy lejos de Cádiz. Aterriza cerca. Por supuesto que sí. Y además nuestra nave sabes que es muy rápida, con lo cual prácticamente estamos ahí en unos segundos. Vale. Bueno, José Antonio, venga, muchísimas gracias. Un abrazo, María. Un abrazo. Un abrazo, José. Bueno, largo y tendido hemos hablado con José Antonio Caravaca dentro de Materia Reservada. Por supuesto, es uno de los mundos de Otros Mundos. Y hoy hemos hablado largo y tendido con él, con Caravaca, del resurgir de los ovnis, algo que tenemos, repito, muy cerca. Será nuestra 24ª alerta ovni, es el último programa de la temporada y queremos compartirlo con todos vosotros. Por tanto, todos que queráis participar, aunque sea desde una azotea, el balcón de vuestra casa, todos, poneros en contacto. Queremos hacer una red gigantesca, lo más grande posible, para tener información de cualquier cosa que pueda suceder en nuestros cielos. Aunque algunos no creáis en el fenómeno, es igual, pero es una noche donde todos nos reunimos y vivimos ese programa especial, esa alerta ovni, y también el colofón, la guinda a toda una temporada.